Hola a todos, espero se encuentren bien. Agradezco a la Asociación de Acupuntores Sanitarios por la invitación a esta tercera jornada científica de acupuntura y neuromodulación. La plática que les presentaré hoy se titula Acupuntura geométrica fractal y patrones de distribución de puntos de acupuntura, a cargo de su servidor Salvador Quiroz González. Mi conferencia está estructurada de la siguiente manera. Empezaré con una breve introducción de lo que son los puntos de acupuntura, para posteriormente plantear la pregunta que nos realizamos hace algunos años atrás sobre la posible existencia de patrones en la distribución de los puntos de acupuntura. Asimismo, describiré en términos generales la técnica que utilizamos para determinar estos patrones de distribución. Mostraré los resultados, particularmente los que permitieron el origen del desarrollo de la acupuntura geométrica y fractal. Y finalizaré con las conclusiones. Bien, la acupuntura constituye un arte curativo de la medicina tradicional china que se ha practicado por miles de años. Sabemos que consiste en introducir agujas sobre sitios específicos del cuerpo denominados acupuntos. ¿Cuál es el objetivo de la terapéutica acupuntural? Principalmente restablecer el flujo de energía sangre en el organismo para prevenir y o recuperar la salud. Según la medicina tradicional china, los puntos de acupuntura se caracterizan por lo siguiente. Se encuentran distribuidos sobre los canales de acupuntura, conectan el exterior con los zangfu y viceversa, modulan el flujo de sangre-energía hacia los zangfu, se hacen hipersensibles cuando hay alguna afección hacia los zangfu y algo importante es que los puntos de acupuntura se localizan sobre diferentes estructuras anatómicas. Este es un esquema o un mapa donde podemos observar la distribución de los puntos de acupuntura a lo largo de los canales de acupuntura. No obstante, a la fecha, nadie se había preguntado sobre si la distribución de estos puntos de acupuntura conlleva un patrón particular, ya que nosotros partimos precisamente del análisis de observar estos puntos, esta distribución, y pues fue una de las preguntas que nosotros nos planteamos. Y para poder responder a esta pregunta de la posible existencia de patrones en la distribución de estos puntos, es decir, si hay algo más allá de la simple representación esquemática, pues para ello nosotros tuvimos que hacer un convenio o una colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, particularmente con el Departamento de Matemáticas, con la doctora Erika Elizabeth Rodríguez Torres. Entonces, pues sabemos que los puntos de acupuntura se encuentran representados en esquemas, sin embargo, esta representación es sobre un plano bidimensional. Ahora bien, al saber que existe esta representación en un plano bidimensional, entonces es posible utilizar matrices con determinado número de celdas para identificar posibles patrones. No obstante, actualmente estamos desarrollando otros métodos para hacer un análisis, pero en un plano tridimensional, dado que sabemos pues, que el organismo, que el cuerpo, es tridimensional y no solamente un plano bidimensional. Sin embargo, los resultados que obtuvimos a partir de nuestro análisis con estas matrices es interesante y es lo que les voy a mostrar sobre estos resultados que obtuvimos utilizando matrices para encontrar patrones de distribución. Bien, ahora cuando uno utiliza matrices para identificar patrones en un conjunto de puntos, nosotros podemos apreciar diferentes patrones. Por ejemplo, un patrón aleatorio, que es el que observamos en este esquema, un patrón regular, que es el que se observa a simple vista cuando uno identifica a los puntos de acupuntura o los canales de los puntos de acupuntura distribuidos sobre los canales de acupuntura. Pero un posible patrón que nosotros estuvimos hipotetizando es que más allá del patrón regular es que también existe la posibilidad que si nosotros utilizamos matrices encontremos patrones de acupuntura por agregados, de los puntos de acupuntura por agregados.
Bien, entonces, ¿qué fue lo que realizamos? Primeramente, obtuvimos los mapas de acupuntura para poder identificar su localización dentro de un sistema de coordenadas de X y Y. Este fue un trabajo que nos llevó bastante tiempo debido a que teníamos que trazar cada punto, más bien identificar la coordenada de cada punto para posteriormente poderlo reconstruir. Esta es una imagen de la vista anterior del conjunto de puntos de acupuntura, donde podemos observar su distribución en este sistema de coordenadas X y Y una vez que se procedió a la reconstrucción. Ahora, cuando ya obtuvimos estos resultados de reconstruir los puntos a través de un sistema de coordenadas X y Y, posteriormente dividimos la imagen en determinado número de celdas. Esto es importante ya que una vez que dividimos en determinado número de celdas, procedimos a contar el número de puntos que se encontraba en determinada celda y posteriormente con las coordenadas que habíamos identificado previamente determinamos el centroide, que es lo que ejemplificamos en esta figura. Una vez que logramos identificar el centroide, determinamos la covarianza de la matriz con estas ecuaciones para construir la función gaussiana y poder crear la función de distribución de la imagen, que es lo que observamos aquí, en donde el rojo identifica la zona donde hay mayor concentración de puntos y el azul la zona donde hay menor concentración de puntos. Pero aquí no termina todo, ya que lo que necesitábamos era tener una imagen que nos pudiese dar una relación más anatómica, más estructural. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Que combinamos cada punto de acupuntura en las funciones de distribución y lo que obtuvimos fue lo siguiente. Como pueden apreciar, esta es una imagen donde observamos patrones de distribución por agregados del conjunto de puntos de acupuntura. En A les muestro la reconstrucción de los puntos en un sistema X y en B utilizando la reconstrucción de puntos pero a través de este sistema de análisis donde observamos que los puntos también se encuentran agregados o en forma de campo en determinadas regiones del organismo. Y esto tiene una relevancia funcional muy interesante, ya que cuando procedimos a hacer la sobreposición de los patrones de distribución de los puntos de acupuntura que encontramos, nos dimos cuenta que estos guardan una relación muy interesante con determinadas estructuras anatómicas. A través de otros análisis estructurales y funcionales, llegamos a determinar que estos campos son campos relevantes para la modulación neuronal e hipofisiaria, para la modulación tiroidea, la modulación cardíaca y pulmonar, incluso la modulación gástrica, hepática, pancreática, la modulación intestinal y la modulación genitourinaria. Otro aspecto interesante al encontrar estos patrones de distribución es que tiene una relación muy particular con la disposición de los chakras, tal y como podemos apreciar en esta imagen, donde sobreponemos la disposición de los diferentes chakras, los 7 chakras tradicionales, e incluso nosotros también identificamos un campo que dentro de los esquemas tradicionales de chakras no está representado, pero que si ustedes aprecian esta zona, que fue una zona que logramos identificar con nuestro método de análisis de los patrones de distribución, y aquí encontramos precisamente el campo que nosotros conocemos que aquí se encuentra un punto, que es RENMAI 12. Pero más allá de un punto es un área más extensa, es un campo que forma parte de esta zona donde encontramos el estómago, o de ahí la denominación de Shongwan como cavidad central. Nosotros sabemos que esta región va a ser de relevancia para la modulación gastrointestinal y la modulación entre lo que es estómago, intestino y cerebro. Parte de lo que abordamos ya en el curso de acupuntura geométrica fractal, donde mostramos la relevancia y las múltiples interacciones que existen entre estos campos y su relevancia para la modulación sistémica del organismo. Bueno, estos son solo algunos ejemplos debido a que pues por el tiempo no puedo mostrar todos los patrones de distribución que encontramos, pero este es otro ejemplo donde muestro algunos patrones en la región de la cara
donde igual al hacer la sobreposición con algunas estructuras anatómicas, observamos la alta correspondencia que existe entre los campos con la distribución del nervio trigémino, incluso con algunas ramificaciones del nervio facial. Si nosotros analizamos las extensas ramificaciones que están en estas regiones o en estos campos, vamos a observar que las ramificaciones cada vez son más pequeñitas, que a simple vista es difícil de apreciar. Pero si realizáramos un estudio de microscopía electrónica o de alta resolución, nos percataríamos que los campos donde están estas zonas o estos campos de acupuntura presentarían una especie de ramificaciones similar a las ramas de un árbol. Y dentro de la geometría fractal sabemos que las ramificaciones siguen un patrón donde una rama se bifurca en dos ramas y así viceversa, hasta obtener esta extensa ramificación que se asemeja mucho a las ramas de un árbol. De ahí la denominación del patrón de autosimilitud, es decir, lo que observamos a diferentes escalas son repeticiones del mismo objeto, pero en múltiples escalas. Entonces, si nosotros estamos identificando una región que le denominamos campo neuroreceptivo o campo de acupuntura, esta zona neuroreceptiva o este campo estaría representado también como una estructura fractal, debido a que las ramificaciones que se encuentran en esa región siguen una estructura fractal. El concepto de campo neuroreceptivo nosotros lo propusimos en el 2017 cuando publicamos este artículo en la revista Journal of Acupuncture and Meridian Studies, donde pues hacemos un análisis muy interesante sobre el concepto de campo receptivo o de campo multireceptivo y la relación que tiene este campo multireceptivo con el punto de acupuntura. Entonces, más que un punto de acupuntura, nosotros ampliamos aún más el enfoque desde el punto de vista neurofisiológico y hablamos de campos multireceptivos. Bien, ahora una vez que ya identificamos con nuestro método de análisis campos o zonas de conglomerados de acupuntos, lo que correspondía a continuación es determinar la presencia de nodos y conectores en estos campos y puntos de acupuntura. Bien, pues un nodo dentro de la tipología de redes corresponde a un punto o varios puntos dentro de la red. Por ejemplo, los puntos de acupuntura podrían corresponder a un nodo. Los campos que nosotros identificamos con el método de análisis también podría corresponder con un nodo. Ahora, dentro de la tipología de redes también existen los conectores. Y los conectores se refieren a las interacciones que podemos encontrar dentro de la red, tal y como lo mostramos en esta pequeña red donde estos nodos están interactuando. Por ejemplo, en esta animación observamos la presencia de nodos, pero ustedes observen cómo estos nodos cuando interactúan empiezan a generar estas líneas. Las líneas representan precisamente las interacciones. Y gracias a estas interacciones es como se forman determinados patrones geométricos, ya que la geometría, recuerden que se refieren a figuras que tienen ciertas características dentro de la geometría euclidiana, etcétera, o por ejemplo la geometría fractal, etcétera. Y lo interesante es que estas pues se van a presentar cuando los nodos comienzan a conectarse, ¿verdad? Con sus determinados conectores. Por ejemplo, yo creo que ustedes ya han escuchado de la famosa geometría sagrada o de los diferentes patrones geométricos que se observan en la naturaleza. Pues estos patrones se establecen precisamente cuando se empiezan a representar gráficamente los conectores y los nodos. No significa que así uno observe algunos patrones como tal, pero sí cuando empezamos a observar las interacciones entre los nodos con sus conectores. Es cierto que algunas plantas o algunas estructuras sí llegan a representar o a presentar gráficamente o estructuralmente el patrón geométrico, pero otras estructuras geométricas pues se obtienen a partir de la representación matemática
Por ejemplo, observen aquí en el campo de astronomía y de biología, como si se hace la representación matemática y a través de la geometría pues podemos observar algunos patrones en cuanto al orden y estructura de estas diferentes pues, estructuras de la naturaleza, ya sean las galaxias o la misma célula. Entonces, pues al obtener nosotros patrones o los campos de acupuntura, el siguiente paso es empezar a establecer los nodos y los conectores. Entonces, si empezamos a establecer estos nodos y conectores, la posibilidad de patrones geométricos que podemos obtener es muy extensa. Entonces, nosotros ya hemos empezado a desarrollar algunos protocolos y algunos modelos. Este es otro patrón que hemos obtenido al establecer nodos y conectores, otro patrón geométrico. Incluso la famosa técnica de lotos que nosotros enseñamos en el curso de acupuntura geométrica fractal en el nivel introductorio, o variantes geométricos que ya nos hablan de estructuras más complejas. Y bueno, pues lo interesante es que al considerar el concepto de campo de acupuntura o el mismo punto de acupuntura y empezar a estudiar su relación geométrica, podemos obtener diferentes patrones. Incluso la famosa craniopuntura geométrica, que es parte del curso de acupuntura geométrica y fractal nivel 2, que también hemos encontrado estos patrones a nivel de cráneo. Entonces, como les comentaba anteriormente, las variantes geométricas que se pueden obtener cuando establecemos nodos y conectores son muy extensas. Nosotros realizamos otro estudio adicional que se publicó el año anterior, en el 2021, donde ya utilizamos matrices, pero con proporciones de un kun por un kun, para que esto tuviera una aplicación clínica, es decir, considerando las proporciones kun de los pacientes. Entonces utilizamos este tipo de matrices, incluso matrices sobrepuestas, para obtener patrones geométricos más complejos. Y lo que obtuvimos pues fue lo siguiente. Vamos a avanzar. Entonces, el método es el mismo. Recuerden que tenemos que reconstruir el sistema de acupuntos a través de un sistema de coordenadas X y Y. Y en este caso, para que obtuviéramos patrones geométricos y en consecuencia simétricos, partimos de un nodo central, que aquí está representado en verde. Los puntos de acupuntura dentro de la matriz están representados en azul. Y algunos puntos extra que, si ustedes observan, no corresponden con puntos, pero que dentro de la geometría sí son importantes identificarlos, incluso funcionarlos, porque recuerden que lo que nosotros estamos buscando dentro de la terapéutica de la acupuntura geométrica es, uno, la zona, que es el campo que ya identificamos, dónde está ese campo, y los diferentes patrones geométricos que podemos obtener para llevar a cabo la terapéutica. Aquí les muestro diferentes variantes geométricos con la combinación de puntos y no acupuntos, con el objetivo de obtener protocolos con variantes geométricos. La relevancia de esta técnica que hemos desarrollado es que los protocolos son dinámicos, es decir, entre más dinámico sea el protocolo, menor la adaptación del paciente al tratamiento. Y bueno, los variantes geométricos que ya había descrito previamente. En conclusión, los puntos de acupuntura, con nuestro método de análisis, identificamos que también podemos encontrar una disposición en agregados, y estos agregados o estos campos de acupuntura se encuentran en sitios específicos del cuerpo. Esto es algo que también, cuando nosotros encontramos estos resultados, pues fue maravilloso, ya que no estábamos alejados de la realidad, ni de la relevancia de las estructuras anatómicas, ni de la descripción de los famosos discos energéticos, es decir, los chakras, sino que todo iba acorde a lo que también ya está evidenciado en la literatura, ¿verdad? Y lo importante es que, pues, por medio de estas ecuaciones de base radial podemos identificar estos patrones o estas agrupaciones de puntos, y esto abre un nuevo campo dentro del estudio de la acupuntura,
ya que el estudio de los puntos de acupuntura y sus indicaciones terapéuticas no solamente pueden hacerse a partir de esta acupuntura individual o de puntología de puntos por separado, sino ya ver también las agrupaciones de puntos. Incluso hay otro estudio que tenemos pendiente de publicación donde hemos encontrado que estos puntos que están sobre los campos de acupuntura tienen indicaciones terapéuticas similares. Y esto es importante ya que dentro de la acupuntura geométrica lo que buscamos es estimular campos que sumen el estímulo aferente para que la respuesta sea de mayor magnitud y mayor modulación. De ahí la importancia de que varios puntos a su vez que tienen una indicación similar tendrían un efecto de sumación espacial. Parte de un enfoque que estamos desarrollando también dentro de la acupuntura neurofisiológica, que tiene que ver con las propiedades de cada de las fibras aferentes, etcétera, y la relevancia de estimular varios campos al mismo tiempo. Bien, y bueno, pues el método que nosotros hemos utilizado para determinar los patrones de distribución se publicó también en el 2021 en la revista Frontiers in Physiology, donde se utilizó el método para identificar fibras musculares en modelos de desnutrición crónica. Y pues aquí aparezco como colaborador. Quien es la líder de este grupo pues es la doctora Erika Elizabeth Rodríguez Torres, porque les comento que es un trabajo colaborativo donde pues se necesita de modelos matemáticos y bueno, pues aquí necesitamos colaborar para poder avanzar en los conocimientos de la acupuntura y sus múltiples aplicaciones. Entonces vean cómo la relevancia de establecer estos convenios o colaboraciones con otros pares académicos de otras ramas nos permite obtener una mayor margen de aplicación de la acupuntura, incluso pues seguir avanzando en el conocimiento de la misma. Igualmente en el año 2021, el año anterior, publicamos este artículo en la Revista Internacional de Acupuntura, donde la acupuntura geométrica y fractal pues ya es una realidad, ya ha resultado de interés y empezamos a calcular la dimensión fractal de algunos patrones geométricos, estamos mejorando los métodos, etcétera, y también actualmente ya contamos con el curso de introducción a la acupuntura geométrica y fractal, versión online a distancia, con sesiones teóricas y sesiones prácticas. Y bueno, la relevancia de nuestro curso es que pues ya tiene todo un antecedente, tiene toda una evidencia científica, evidencia matemática, base matemática, que justifica el porqué de estos protocolos. Y bueno, les voy a proyectar rápidamente un video cortito que nos compartió un especialista de ginecología y medicina de fertilidad de acá de la ciudad de Monterrey, que cursó el nivel 1 introductorio online de acupuntura geométrica y fractal. Y bien, pues agradecemos al doctor César Arcadio, quien participó más bien quien elaboró este video con algunos de sus pacientes, donde él utiliza las técnicas de acupuntura geométrica y fractal para la fertilización in vitro y ha tenido resultados muy interesantes que también estamos en puerta de publicarlos.
Bien, pues les dejo mis datos de contacto para los que estén interesados, igual que quieran que les comparte el artículo, o igual interesados en cursar este nivel de introducción de acupuntura geométrica y fractal. Les dejo mi correo, mi teléfono celular, y también me pueden buscar en Facebook en el grupo de acupuntura neurofisiológica y psiconeurobiomodulación. Pues muchas gracias por su atención, espero haya sido de su interés la presente plática, y bueno, y pues estamos en contacto. Que tengan un excelente día y hasta pronto.